Y para eso vamos a saludar al profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también es director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Jorge, buenos días. Gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Profesor, entrando en detalle, ¿podríamos conocer quiénes son los rebeldes hutíes y qué relevancia pues tienen en esta región de Medio Oriente? Particularmente los rebeldes de hutíes, como bien mencionaba su colega, tiene que ver con una rama del chiismo que está asentado en Yemen. De hecho, particularmente se ha declarado que, erróneamente, de que Yemen le ha declarado la guerra al Estado de Israel. Más bien han sido estos rebeldes que llevan casi una década desde lo que tiene que ver con la primavera árabe y posteriormente lo que tiene que ver con un Estado que poco a poco va a ir perdiendo la capacidad de control sobre extensas zonas y que lógicamente estos grupos tribales, lógicamente, que tienen una fuerte presencia a través de clanes a lo largo y ancho de Yemen, van a llegar incluso a tener el control de Sanaa, la capital particularmente de Yemen, y de ahí van a llevar una lucha no solamente contra el gobierno central reconocido de Yemen, sino también en contra de Arabia Saudita, sobre todo en la frontera norte entre Yemen y Arabia Saudita, utilizando, y aquí es lo que particularmente parece mucho más interesante y también peligroso en términos de un escalamiento de conflicto, en tanto de que particularmente los hutíes han llevado una guerra que se llama o que se denomina una guerra híbrida. Esto significa una guerra particularmente que está utilizando nueva tecnología. Ellos se han especializado particularmente, dadas las distancias que tienen con Arabia Saudita, han tenido una enorme experiencia con lo que tiene que ver con modificaciones de drones, misiles de largo alcance y actualmente incluso misiles cruceros, que es lo que actualmente, ¿cómo se llama?, aparecen en los medios que aparecen que supuestamente estarían impactando territorio de Israel. Profesor, cuando buscamos información justamente sobre este grupo de rebeldes, pues se afirma que tienen casi el 35% de la población de este país. La pregunta aquí es, ¿cómo funciona el gobierno? ¿Qué tanto mando tienen ellos? Y sobre todo, pues el tema también de financiamiento. Particularmente lo que hay que comprender es que es un Estado que por casi más de una década ha sido un Estado fallido. Esto significa particularmente que el Estado no solamente ha perdido el control de grandes zonas, sino que también ha perdido lo que tiene que ver con el control interno incluso de su propia economía. Yemen, a diferencia de los países que lo rodean, a diferencia de Omán o Arabia Saudita, no tiene particularmente grandes recursos de petróleo, pero lo que sí tiene es una extensa zona de control sobre el Mar Rojo, pero también ha podido afiancar lo que tiene que ver con mercado ilegal de especies, de lo que tiene que ver con el Captagon, que lo discutimos en otra discusión que tiene que ver con esta producción de drogas que provienen de Siria, pero también con lo que tiene que ver con la piratería. Es una zona comercial particularmente bastante extensa y lógicamente lo que tiene que ver con el mercado negro de petróleo o la reventa de petróleo particularmente que es capturado en términos, ¿cómo se llama?, de piratería ilegal en la zona. Ahora, por otra parte, no solamente se tiene que comprender de que los hutíes tienen presencia en ambos lados de la frontera, o sea, hay clanes, hay tribus de hutíes que no solamente están en Arabia Saudita, en Yemen, sino también están en Omán, y eso significa que existe una red de contacto después de más de una década, no solamente de experiencia rebelde, sino también de conformación política que le ha llevado lógicamente a constituir casi un Estado dentro de un Estado.
Ahora, en términos, ¿cómo se llama?, de lo que tiene que ver con su lucha armada, y en el caso, por ejemplo, del terrorismo que ha llevado a cabo particularmente en ataques hacia Arabia Saudita, lo que nosotros sabemos, y esto se ha es comprobado, que la mayoría de lo que tiene que ver con el financiamiento, entrenamiento y particularmente con la obtención de tecnología proviene de Irán. Y aquí, lógicamente, hay que poner una pequeña como advertencia o punto central que, a diferencia de Hezbollah, que tiene presencia, como ustedes ya lo mencionaban, en Irak, Siria, pero particularmente en el Líbano, no está los hutíes bajo control directo de Irán, sino que, al igual que Hamas, la Yihad Islámica Palestina, tienen una enorme autonomía, limitada lógicamente, porque son apoyados y financiados, pero no son dirigidos particularmente directamente por Irán. Por lo tanto, siempre hay un espacio de negociación en torno a cuáles son las demandas, cuáles son la agenda política de los hutíes, que de repente, lógicamente, aparece vinculada con Irán, pero no necesariamente. Entre otras cosas porque pues Irán ha negado pues durante mucho tiempo haber armado a los hutíes. Profesor, va a pasar a otro tema y es el tema de Arabia Saudita, pues ellos han intentado durante meses justamente llegar a un acuerdo de paz con este grupo de rebeldes. ¿Qué pasa hoy justamente cuando ellos de alguna manera le declaran la guerra a Israel? ¿Y cuál es la postura de Arabia Saudita entendiendo que geográficamente están en la mitad de lo que sería el conflicto? Particularmente, lo que nosotros estamos viendo acá fue algo que incluso el rey de Jordania lo planteaba en una de sus últimas declaraciones, incluso el vocero de la monarquía hachemita de Jordania también lo mencionaba, que este es la pesadilla, este es el peor escenario, particularmente tanto de Arabia Saudita como de Jordania, que tiene que ver particularmente de cómo grupos vinculados a Irán o a través de una guerra proxy están utilizando armamento o tecnología vinculada, financiada o proporcionada por Irán, y que lógicamente buscando atacar o buscando, ¿cómo se llama?, apoyar lo que tiene que ver con la situación en Palestina, terminan utilizando el espacio aéreo tanto de Jordania como particularmente de Arabia Saudita. Existen grupos, ¿cómo se llama?, rebeldes del Hezbollah y de otra yihad islámica vinculado a Irán que están en Irak. Y lógicamente Jordania quedaría atrapada en el medio, en tanto de que podrían sobrevolar misiles, drones o misiles cruceros, saliendo de Irak, cruzando el espacio aéreo y por lo tanto no solamente cruzando el espacio aéreo, sino produciendo lógicamente un cruce de armamento, cruzando Jordania y cayendo sobre Israel. Y en el caso de los hutíes estaríamos viendo lo mismo, que Arabia Saudita, particularmente, que ya ha experimentado ataques con misiles de larga distancia y modificaciones de drones con bastante buena tecnología, cruzando el espacio aéreo, como se llama, de Arabia Saudita y lógicamente cayendo sobre la parte sur de Israel o la parte, como se llama, conocida, o la región más conocida como Eilat. Entonces, esta situación particularmente genera una ansiedad tanto en Jordania como Arabia Saudita, que lógicamente va a hacer que no solamente presionen a Israel por un cese al fuego, sino también a presionar lógicamente, Arabia Saudita hacia el gobierno central de Yemen y Jordania, lógicamente, al gobierno central de Irak. Ahora, por otra parte, en términos, ¿cómo se llama?, de lo que tiene que ver particularmente con Arabia Saudita, la normalización entre Israel y Arabia Saudita se basaba particularmente en su capacidad cuasi invencible, tanto de ataque como de defensa, y lógicamente la nueva narrativa, pero también los ataques que se han producido de hace casi 2 semanas atrás, pero también con la entrada de Israel a la Franja de Gaza, ha permitido, ¿cómo se llama?, que esta narrativa un poco se quiebre y parece que estuviese siendo errónea. Y esta lectura, lógicamente, de que Israel no es invencible, de que su capacidad
de defensa y ataque sí se puede permear. Es una lectura, lógicamente, que puede avivar a que grupos particularmente de resistencia o terroristas, ya sea en Siria, en Irak o en Yemen, quieran, lógicamente, apoyar o tratar, como se llama, de probar su tecnología sobre este territorio. Ahora, los yemenitas, lógicamente, los hutíes están aproximadamente a 2.000 kilómetros de distancia. Por lo tanto, también lo que nos habla es la capacidad y la tecnología de armamento iraní que están en manos, ¿cómo se llama?, de estos grupos que pueden atacar o podrían atacar, lógicamente, a Israel a muy larga distancia. Las defensas o el equipamiento de defensa sobre misiles de larga distancia, y particularmente sobre los misiles cruceros, es una tecnología que tanto Estados Unidos y Israel poseen y que lógicamente se ha demostrado que es bastante efectiva. El punto son los drones que han sido particularmente modificados. Los drones viajan a muy baja altura, son bastante lentos y por lo tanto tienen esta capacidad de pasar bastante desapercibido de los sistemas de defensa y lógicamente al ser modificados a través de un sistema, como se llama, de GPS, son autónomos. O sea, estos grupos envían estos drones con carga explosiva, particularmente con coordenadas de GPS, y lógicamente estos viajan por horas a baja velocidad, a no muy larga distancia del suelo, y lógicamente destruyen el objetivo específico que hasta este momento los hutíes han demostrado que puede ser bastante efectivo. Profesor, y por último, pues ¿hasta cuándo tendrían entonces ellos de alguna manera ese sostenimiento económico que viene en los próximos días? Y ahí un poco también aprovechar y pedirle que nos desarrolle un poco lo que pasaría en el Mar Rojo en los días que se vienen. Particularmente lo que el punto central tiene que ver con lo que la mayoría, ¿cómo se llama?, de los analistas internacionales estamos esperando, que tiene que ver con la publicitaria supuestamente declaración de Nasrallah, el líder, ¿cómo se llama?, de Hezbollah, que supuestamente ya ha sacado algunos tipos de anuncios de que el día de mañana, el día viernes, daría a conocer la postura de la organización sobre lo que va a ser su ingreso o no, o cómo lógicamente estaría apoyando a Hamás. Esto nos va a dar particularmente luces sobre de qué forma los grupos particularmente de la región estarían no solamente observando, sino también de qué forma Irán estaría particularmente observando la situación. Lo que nosotros sabemos como analistas es que Irán no quiere bajo ningún punto de vista un conflicto directo con Israel. Lo que buscaría particularmente es una escalada de violencia en diferentes frentes que no lleven a un conflicto directo. Más allá, ¿cómo se llama?, de las declaraciones que algunos personeros estadounidenses o israelitas puedan mencionar sobre un ataque preventivo, luchar, y esto lo saben los analistas y también la cúpula militar de todos los países de la región, luchar de forma efectiva sobre grupos terroristas, ya sea el Hezbollah, ya sea la Yihad Islámica, lo que tiene que ver particularmente con Hamás o los hutíes, no tiene bajo ningún punto de vista una escala de tecnología, financiamiento y poder frente, lógicamente, a lo que tiene que ver con Irán. Irán es un país que no solamente tiene una enorme capacidad militar, sino también una enorme capacidad tecnológica y que ha luchado en diferentes frentes, en guerras clásicas, pero también híbridas, por aproximadamente los últimos 20 años. Entonces, particularmente lo que estamos esperando es ver de qué forma Hezbollah va a ingresar al escenario de conflicto. Por otra parte, se ha difuminado ciertas cartas de grupos, ¿cómo se llama?, particularmente
del Hezbollah, que han llamado, ¿cómo se llama?, a su propia cúpula para el ingreso. Hay ciertos grupos, ¿cómo se llama? Porque esto, cuando uno habla de Hamas, cuando uno habla de Hezbollah, o cuando uno habla de los hutíes, como que particularmente las personas tienden a entender que son grupos súper unificados, pero en realidad son grupos heterogéneos. Entonces siempre hay ciertos tipos de grupos más vinculados a Irán, otros no, pero también en el Hezbollah hay ciertos grupos que ya están llamando particularmente a entrar en un frente norte con Israel, aunque el liderazgo de Hezbollah, lógicamente, al parecer, pareciera tener algún tipo de pensamiento estratégico de escalar el conflicto y no entrar en una guerra directa con Israel, particularmente en estos momentos. Es el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital, quien nos hablaba acerca de los rebeldes hutíes en Yemen, quienes estarían entrando al conflicto en la Franja de Gaza y estarían atacando a Israel con drones y misiles. Profesor Jorge, gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Como siempre, un placer y gracias por la invitación.